Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y especialmente en las redes sociales. Hoy vamos a desgranar unas declaraciones que han generado un auténtico revuelo, un huracán de opiniones, y que tienen como protagonista a uno de los actores turcos más populares del momento, Kerem Bürsin. Sí, han leído bien, porque las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres han desatado un caos, y en este vídeo vamos a intentar entender por qué dijo exactamente y cuál ha sido la repercusión de todo esto. Prepárense para un análisis profundo, pero siempre desde el respeto y la objetividad. Queremos entender las diferentes perspectivas, los matices y por supuesto, escuchar también su opinión. Así que si este tipo de contenido les gusta, si son fans de Kerem Bürsin, del cine turco o simplemente les interesa estar al tanto de lo que sucede en el universo de las celebridades, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este asunto. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y por haber protagonizado exitosas series que han conquistado corazones a nivel internacional, se encuentra en el ojo del huracán. Recientemente, durante una entrevista o una aparición pública, no estamos completamente seguros de la fuente exacta en este momento, pero las palabras han circulado como pólvora, pronunció unas declaraciones que para muchos resultaron ser controvertidas, insensibles o al menos sujetas a una profunda interpretación. El título de este vídeo, Kerem Bürsin, sus palabras sobre mujeres desatan caos, no es una exageración, amigos. El impacto ha sido masivo. Lo primero que debemos hacer es intentar contextualizar. ¿Qué dijo Kerem Bürsin? Las versiones varían como suele ocurrir en estos casos, pero el núcleo de sus declaraciones giraba en torno a ciertos roles o expectativas que, según él, las mujeres a veces tienen en las relaciones o en la sociedad en general. Algunas de las frases que se le atribuyen, y que han sido el detonante de esta tormenta, hablan de la supuesta tendencia de las mujeres a complicar las cosas, a querer controlar las situaciones, o a tener expectativas poco realistas sobre sus parejas. Entiendo que esto suena muy general, y es precisamente ahí donde radica parte de la polémica. Cuando una figura pública de la talla de Kerem Bürsin, con millones de seguidores y una influencia considerable, hace este tipo de comentarios, es normal que se genere un debate. Las redes sociales se inundaron de reacciones. Por un lado, hubo quienes salieron en su defensa, argumentando que simplemente estaba expresando una opinión personal, que no había mala intención, y que sus palabras habían sido sacadas de contexto o malinterpretadas. Algunos defendieron que, en efecto, las dinámicas de pareja a veces pueden ser complejas y que lo que él expresó era una observación, no una generalización dañina. Sin embargo, y esto es crucial, la otra cara de la moneda fue, sin duda, la más vocal y la que generó el verdadero caos. Muchas personas, incluyendo a mujeres, feministas, e incluso a algunos de sus propios fans, alzaron la voz para expresar su decepción y su indignación. Señalaron que sus comentarios eran sexistas, anticuados, y que perpetuaban estereotipos dañinos. Se argumentó que en lugar de fomentar la igualdad y el entendimiento mutuo, sus palabras parecían retroceder a épocas donde las mujeres eran vistas como entes pasivos o problemáticos en la narrativa social. La crítica se centró en varios puntos clave. Primero, la generalización. Hablar de las mujeres como un bloque homogéneo con ciertas tendencias es, en sí mismo, problemático. Cada persona, independientemente de su género, es un individuo con sus propias experiencias, personalidades y expectativas. Reducir a las mujeres a un conjunto de características predefinidas es, para muchos, un acto de simplificación excesiva y de falta de respeto a la diversidad. Segundo, el discurso de la complicación. Muchas voces señalaron que lo que Kerem Bürsin podría estar percibiendo como complicación por parte de las mujeres, en realidad podría ser una legítima expresión de sus necesidades, deseos, o incluso una forma de establecer límites saludables en una relación. La comunicación abierta, la negociación y la búsqueda de un equilibrio son aspectos fundamentales en cualquier vínculo humano, y no deberían ser tachados de complicaciones femeninas. Tercero, el tono paternalista. Algunas interpretaciones sugieren que sus declaraciones adoptan un tono casi paternalista, como si estuviera intentando educar a las mujeres sobre cómo deberían comportarse o qué expectativas son realistas.
Esto para muchos es inaceptable y más viniendo de un hombre en una posición de privilegio y reconocimiento público. Y para añadir más leña al fuego, es importante recordar que Kerem Bürsin es una figura que ha mantenido una imagen pública bastante positiva, a menudo asociado con mensajes de empoderamiento, especialmente en sus roles de ficción. Por eso, estas declaraciones han sido vistas por muchos como una especie de decepción, como si su discurso público no se correspondiera con esta supuesta visión más progresista. Las redes sociales, como decía, fueron el epicentro de este torbellino. Hashtags relacionados con Kerem Bürsin y la controversia se volvieron tendencia. Cientos, miles de comentarios, debates acalorados, memes y un sinfín de opiniones cruzándose. Algunos incluso llegaron a pedir disculpas públicas por parte del actor, o a cuestionar su idoneidad para ciertos papeles o para ser un modelo a seguir. No podemos ignorar tampoco el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras partes del mundo, el debate sobre los roles de género y el feminismo es cada vez más presente. Declaraciones como las de Kerem Bürsin pueden tener un impacto aún mayor en una sociedad que está en constante evolución en estos temas. La forma en que estos temas se abordan públicamente puede influir en la percepción de millones de personas. Ahora bien, ¿qué se puede decir a favor de Kerem Bürsin en este escenario? Como mencionamos antes, el contexto es clave. A veces las entrevistas son rápidas, las preguntas están diseñadas para ser provocativas, y las respuestas pueden ser concisas y por lo tanto malinterpretadas. Sus fans más leales han intentado defenderlo, apelando a que se le conoce por ser una persona respetuosa y con valores, y que estas palabras aisladas no definen su carácter. Además, la naturaleza misma de las relaciones humanas es compleja. Es innegable que en ocasiones, las expectativas y las dinámicas de comunicación entre hombres y mujeres pueden diferir, y a veces, pueden surgir malentendidos o conflictos. Quizás en un intento de señalar estas dificultades inherentes a la interacción humana, Kerem Bürsin hizo estas afirmaciones, sin la intención de ofender. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es, ¿era la forma más adecuada de expresar esa observación? ¿Podría haberlo dicho de una manera que no generalizara ni perpetuara estereotipos? La crítica apunta a que sí, definitivamente. Un enfoque más matizado, más individualizado y menos categórico habría sido, sin duda, más constructivo. También es importante considerar la repercusión en su carrera. ¿Afectará esto a su imagen pública? ¿Tendrán sus productores o patrocinadores alguna reacción? Es difícil predecirlo con certeza, pero en la era de las redes sociales, la opinión pública tiene un poder enorme. Las empresas a menudo son sensibles a las controversias que rodean a las celebridades que representan. En resumen, el caos desatado por las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres se debe a una combinación de factores: la influencia del actor, la naturaleza potencialmente generalizadora y estereotipada de sus declaraciones, la polarización que estos temas generan en la sociedad actual, y la rápida viralización a través de las redes sociales. Hemos visto cómo sus palabras han sido interpretadas de diversas maneras, desde una simple observación sobre las dinámicas de pareja hasta un acto de sexismo. La defensa de algunos fans choca con la indignación de otros, creando un debate intenso y a veces acalorado. Es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad que conlleva tener una plataforma pública. Las palabras tienen poder y cuando provienen de figuras tan visibles, ese poder se amplifica enormemente. La reflexión sobre cómo nos comunicamos, cómo construimos nuestras ideas sobre los demás, y cómo expresamos esas ideas, es fundamental. El objetivo de este vídeo no es tomar partido, sino ofrecer un panorama lo más completo posible de la situación, analizando las diferentes capas de esta controversia. Queremos entender los motivos de la indignación, pero también escuchar las voces que buscan defenderlo o contextualizar sus palabras. Al final, lo que queda es la conversación. Y esperemos que esta conversación, aunque haya comenzado de forma polémica, pueda llevar a una mayor reflexión sobre las relaciones de género, la comunicación y el respeto mutuo. La forma en que abordamos estos temas en el espacio público puede tener un impacto duradero en la forma en que entendemos y nos relacionamos unos con otros. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre las controvertidas declaraciones de Kerem Bürsin. Hemos intentado desgranar los motivos de la polémica, las diferentes reacciones y las posibles interpretaciones. Es un tema complejo que toca fibras sensibles y que, sin duda, ha generado mucho debate. Espero que este vídeo les haya parecido informativo, interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre lo ocurrido.
Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestro análisis. Su participación es lo que da vida a este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con las críticas? ¿Creen que las palabras de Kerem Bürsin fueron sacadas de contexto? ¿O tienen una opinión diferente? Los leo atentamente en la sección de comentarios. Su punto de vista es sumamente valioso para nosotros y para toda la comunidad que formamos aquí. Dejen sus comentarios, compartan sus reflexiones, y hagamos de esta sección un espacio de diálogo constructivo. Y si han disfrutado de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, o que sigamos trayéndoles análisis sobre la actualidad del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares, o con quien creen que pueda interesarle este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.